En este video veremos cómo hacer una derivación implícita, ¿va? Veremos cómo derivar, chavos, una derivada de y con respecto de x, que es lo mismo que y', si lo tenemos de manera implícita. Aquí tenemos una misma ecuación expresada de dos maneras, de manera explícita o de manera implícita. Cuando lo tenemos de manera explícita es porque tenemos a la y despejada, a nuestra variable dependiente. Nuestra variable independiente aparece después del igual, y aquí, en la implícita, no tenemos a la y despejada. En ambos casos vamos a hacer la derivación, ¿sí? Se trata de la misma ecuación, únicamente que de manera explícita ya tenemos a la y despejada. Si nos piden a nosotros sacar la derivada de y con respecto de x, entonces, como ustedes saben, ¿sí? y', podemos utilizar aquí y' o derivada de y con respecto de x, va a ser igual a la derivada de 2x. Por las reglas de derivación inmediatas que ustedes ya conocen, la derivada de 2x es 2. Y la derivada de 5 es 0. Por lo tanto, mi derivada de esta función, y' es igual a 2. Si lo hago de manera implícita, ¿sí? Sin tener a la y despejada, entonces hago lo mismo. La derivada de 2x es 2, ¿sí? Menos la derivada de y con respecto de x, que yo podría utilizar este simbolismo o utilizar el y'. En este caso vamos a utilizar la y'. Ahí está, ¿de acuerdo? ¿Sí? Más la derivada de 5, que es 0, porque la derivada de una constante, chavos, como ustedes saben, es 0. Esto va a ser igual a 0. Entonces, siempre que me encuentre a la y, cuando yo lo derive con respecto de x, le vamos a poner y', ¿va? Al momento de despejar a la y' de ahí, es decir, está negativa, la paso del lado derecho de la ecuación y la paso, por lo tanto, con el signo cambiado, es decir, positiva, sería 2 es igual a y'. Es decir, y', ¿sí? es igual a 2. Vean cómo el resultado es el mismo, porque se trata de la misma ecuación expresada de dos maneras distintas, de manera explícita o de manera implícita. Esto que estamos haciendo es derivar de manera implícita, derivación implícita, es decir, sin tener a la y despejada. La derivación implícita está diseñada cuando tenemos expresiones o ecuaciones donde la y es difícil de despejar, ¿va? O simple y sencillamente que no la despejemos. La podemos hacer sin ningún problema, ¿va? Vamos a ver dos ejemplos en los cuales vamos a aplicar esta derivación implícita, ¿va? ¿Sí? Vamos a escribir una ecuación de manera implícita, es decir, x cuadrada más y cuadrada es igual a 25. Su representación gráfica, una circunferencia con centro en el origen y radio 5, que la vamos a derivar. Vamos a encontrar a y'. Aquí la clave de todo es entender que siempre que yo me encuentre al momento de derivar a y con respecto de x, y a mí me están pidiendo la derivada de y con respecto de x de esta expresión, debo de tomar en cuenta que cuando yo tenga expresiones como por ejemplo 5x cúbica, ¿sí? Su derivada va a ser 15x al cuadrado. ¿Por qué? Porque bajamos al 3 a multiplicar al 5 y le restamos 1 al exponente, ¿va? ¿Sí? Si yo tengo por ejemplo 6x a la 4, pues ustedes saben que su derivada es 24x al cubo, ¿no? Pero si yo no tuviera con respecto de y, o sea 5y cúbica, ¿sí? La derivada de 5y cúbica sería 15y cuadrada, ¿sí? Solamente que al final tendría que agregar el y', porque estoy derivando con respecto de x, no de y, ¿de acuerdo? ¿Sí? Cuando yo me encuentre con expresiones como 6y a la 4, entonces su resultado será 24y cúbica, ¿sí? Por la derivada de y con respecto de x, es decir, por y'. Ahí está, chicos. Esa es la diferencia de uno y otro, ¿va? Eso es lo que voy a tener que estar cuidando todo el tiempo para hacer bien una derivación implícita, ¿va? Entonces, en la ecuación que tenemos aquí en la parte superior, ¿sí? Si yo derivo a x cuadrada, pues su derivada es 2x, chavos, ¿sí? Más la derivada de y cuadrada, que va a ser 2y, ¿sí? Pero al final yo tengo que agregar y'. ¿Por qué? Porque me están pidiendo la derivada de y con respecto de x. Y la expresión
yo lo voy a derivar con respecto de x. Por lo tanto, siempre que me encuentre la y, al final le agregamos y', ¿de acuerdo? ¿Sí? Esto va a ser igual a la derivada de 25, que es 0, ¿va? El objetivo es encontrar y', esto que aparece en rojo, ¿sí? Lo tenemos que dejar solo y positivo, es decir, lo tenemos que despejar. Y entonces en esta ecuación aprovecho que los coeficientes pueden ser divisibles entre 2, divido todo entre 2 para hacer más fácil mi proceso. 2 entre 2 me da 1, por lo tanto me va a quedar x, más 2 entre 2 me da 1, por lo tanto me quedaría y por y', ¿sí? Esto va a ser igual a 0, ¿sí? Entonces vamos a despejar a y' de ahí, ¿va? Por lo tanto sería y por y', ¿sí? Es igual a la x que pasa del otro lado negativa, entonces igual a menos x, ¿de acuerdo? Y por y', pasamos esta y dividiendo, por lo tanto y' va a ser igual a menos x sobre y. Y este sería el resultado de mi derivación. Es decir, esta función es la derivada de la función principal expresada de manera implícita. Siempre el objetivo va a ser encontrar y', ¿de acuerdo? ¿Sí? Vamos a ver un segundo ejemplo donde vamos a tener mucho cuidado en un aspecto que va a ser importante, chavos, ¿sí? Es decir, cuando yo tenga a la x y a la y multiplicando, que las tenga juntas. Por ejemplo, si yo tengo una expresión que diga 3x al cuadrado menos 2xy más 5y cuadrado igual a 0. Ahí tengo una ecuación expresada de manera implícita en donde en el segundo término tengo a la x y a la y juntas, ¿va? Entonces ahí voy a utilizar la regla del producto, ¿va? La regla del producto, por tanto, al hacer la derivación, ¿sí? La derivada de 3x cuadrado, pues va a ser 6x. ¿Por qué? Porque el 2 baja a multiplicar al 3 y le quito 1 al exponente, ¿va? Menos, voy a derivar al 2xy. Utilizo un paréntesis porque viene precedido un signo menos y aquí voy a utilizar un producto. Recuerden que la derivada de un producto, u por b, es igual a u por la derivada de b más b por la derivada de u. Por lo tanto, en esta expresión que es 2xy, la u la podemos tomar como 2x y la b como y, ¿sí? Por lo tanto, la derivada de u, ¿sí?, será 2 y la derivada de b será la derivada de y, pero ustedes saben que la derivada de y con respecto de x es y'. ¿Por qué? Porque estamos buscando la derivada de y con respecto de x de esta expresión. Siguiendo nuestra fórmula, la fórmula me dice u por la derivada de b más b por la derivada de u. Por lo tanto, esto sería igual a 2x y', ¿sí?, más, estoy multiplicando u por la derivada de b más b por la derivada de u, que me va a dar 2y. Esta expresión es la derivada de 2xy de manera implícita. Por lo tanto, lo escribimos aquí. 2x y', ¿sí?, más 2y, ¿de acuerdo? Ya derivamos este segundo término, por lo tanto vamos con el tercero. La derivada de 5y cuadrada, otra vez nos encontramos a la y, por lo tanto esto sería 10y, porque baja el 2 a multiplicar al 5 y le quito 1 al exponente, por y', que tengo que agregar siempre al final cuando me encuentre la y, ¿sí? Esto va a ser igual a 0, ¿va? Vamos a quitar este paréntesis que aparece aquí, por lo tanto esto sería igual a 6x menos por más, nos va a dar menos 2x por y', ¿sí? Menos por más me da menos 2y más 10y por y' igual a 0, ¿de acuerdo? El objetivo va a ser encontrar a la y', y aquí hay un aspecto importante. 4 términos. Los 4 términos tienen coeficientes que son divisibles entre 2. Para hacer más fácil nuestro proceso, divido toda la ecuación entre 2 y entonces mi resultado será 3x menos, al dividir el segundo término me quedará como x y', ¿sí?, menos
2y entre 2 me va a dar y, más, ¿sí? 10y, y' entre 2 me va a dar 5y, y', ¿va? Y esto igual a 0, ¿va? ¿De acuerdo? Ahora nuestro objetivo es encontrar el valor de y', obviamente, lo tenemos insertado en dos términos, ¿sí? Estos dos términos los vamos a dejar juntos de un mismo lado de la ecuación. Si lo dejamos del lado izquierdo, vemos que este es positivo y este es negativo, por lo tanto ponemos primero el positivo para facilitar nuestro proceso. Será 5y por y', ¿sí? Menos x por y', ¿sí? Estamos poniendo los dos términos que tienen y brincamos del otro lado, ¿sí? Brincamos del otro lado los términos que no tienen y'. Tengo al 3x y al menos y, paso primero al negativo para hacer más fácil nuestro proceso. Entonces el y, que es negativo, brinca de este lado positivo y el 3x brinca negativo, ¿va? ¿De acuerdo? Aquí, del lado izquierdo de la ecuación, tenemos dos términos con y', los sacamos como factor común a la y', ¿sí? Entonces abrimos un paréntesis, dividimos este primer término entre y', me va a dar 5y, menos el segundo término entre y', me va a dar x. Esto va a ser igual a y menos 3x, ¿va? ¿Sí? Ya logramos aislar a la y'. Este paréntesis donde está 5y menos x multiplica la y', pasa del otro lado dividiendo, por lo tanto y', ¿sí? Va a ser igual a y menos 3x sobre 5y menos x. Y aquí está nuestra función. Esta sería la derivada de mi función principal hecha de manera implícita. El objetivo va a ser encontrar y', y aquí nos valimos de dos cosas: de la regla del producto, porque la x y la y estaban juntas multiplicándose, y por un término, un método de factorización que es factor común, ¿sí? Para poder encontrar el valor de la y' final, que esta va a ser mi derivada de la función, ¿sí? Mucho cuidado con utilizar siempre un signo de agrupación aquí, es decir, un paréntesis, siempre que vaya precedido un signo menos y hagamos un producto, para no equivocarnos en nuestro proceso y hacer de una manera óptima nuestra derivación implícita. En los siguientes videos veremos algunos ejemplos de derivación implícita con funciones un poco más complicadas, ¿va? Pero esto es la derivación implícita cuando no lo piden, derivada de y con respecto de x, ¿de acuerdo? ¿Va?